Bienvenidos a Del Libro al Micrófono. ¿Listos para otra inmersión profunda? Hoy nos adentramos en un libro que ha generado muchísima conversación. Viva la diferencia y el complemento también de Pilar Sordo. Un libro que sin duda ha dado mucho que hablar. Exacto. A lo largo de este deep dive vamos a explorar esas diferencias psicológicas entre lo femenino y lo masculino que Pilar Sordo, a través de sus años de investigación con miles de personas, ha observado en Latinoamérica. Y es que Pilar Sordo, con su experiencia clínica y su trabajo de investigación tan profundo, nos invita a reflexionar sobre cómo esas diferencias, que a veces parecen invisibles, se manifiestan en nuestro día a día. Nuestra misión hoy es desmenuzar las ideas clave de Viva la diferencia. Entender qué ha descubierto sobre cómo retenemos y soltamos, cómo le damos valor a los procesos o a los logros, y cómo todo esto influye en nuestras relaciones y nuestra propia felicidad. En definitiva, queremos compartir contigo una mirada clara y entretenida a estas distinciones, para que puedas quizás identificar esos patrones en tu propia vida y en la de quienes te rodean. ¿Preparados para empezar? Vamos allá. Bueno, ¿por dónde empezamos este viaje? A ver, ¿qué te parece si comenzamos con cómo Pilar Sordo plantea estas diferencias desde el inicio? Me parece perfecto. Lo primero que me llamó la atención al leer a Sordo es cómo empieza a explorar estas diferencias. En el primer capítulo de Viva la Diferencia, nos presenta un ejercicio de asociación de ideas. Le preguntó a muchísima gente qué palabras les venían a la mente al escuchar óvulo y espermio. Lo que encontró fueron patrones muy definidos, patrones consistentes a lo largo de Latinoamérica. Fue interesante. ¿Y cuáles fueron estas asociaciones más comunes? ¿Qué palabras salían a la luz? Pues mira, cuando la gente escuchaba óvulo, las palabras que más resonaban eran entrega, necesarios, complemento, retener. Fíjate, todo está apuntando a una misma dirección. Interesante. Ahora, al escuchar espermio, las palabras que surgían con más fuerza eran técnica, suelten, se suelten, producción y, curiosamente, también soltar. Retener y soltar. Dos conceptos que ya desde el principio nos dan una idea de cómo se perciben las diferencias entre lo femenino y lo masculino en nuestra cultura. Exactamente. Y es justo ahí donde nos lleva Pilar Sordo en el siguiente capítulo. El capítulo segundo de Viva la Diferencia se centra precisamente en estas dos funciones que son naturales en el ser humano: retener y soltar. Ok, ¿y cómo desarrolla Pilar Sordo esa idea? Porque me imagino que no se queda solo en el concepto, ¿no? Para nada. Lo que hace que su análisis sea tan cercano es que lo ilustra con ejemplos que vemos todos los días en nuestras propias vidas. Ejemplos que resuenan con nuestra realidad latinoamericana. A ver, cuéntame algunos de esos ejemplos. Me has dejado con la intriga. Por ejemplo, para ilustrar la tendencia femenina a retener, Sordo habla de la costumbre de guardar comida, por si acaso. Uy, sí. La famosa frase de las madres y abuelas: guarda, guarda, que esto puede servir. Exactamente. O acumular objetos que tienen un valor sentimental, aunque ya no los usemos. O esa insistencia tan propia en preguntar sobre los sentimientos del otro. ¿Me quieres? ¿Me extrañaste? Esas preguntas que a veces pueden desesperar a más de uno. Sin duda. Y también esa costumbre de guardar los dibujos de los niños, fotos viejas, cartas, cosas a las que nos aferramos por el recuerdo. Seguro que muchos en Latinoamérica nos suena familiar. Totalmente. Yo tengo una caja llena de recuerdos en el ático. Es que es algo muy nuestro, ¿verdad? Y por otro lado, Sordo nos muestra la capacidad masculina para soltar. Dice que los hombres tienden a enfocarse más en lograr sus objetivos, olvidan los conflictos con mayor facilidad, avanzan rápidamente. Son más rápidos también en restablecer relaciones afectivas. Sí, es como si pudieran pasar página más rápidamente. Exacto, su frase típica. Ya, si ya te pedí perdón. Cierran un ciclo y siguen adelante. Lo que me parece fascinante de Viva la Diferencia es cómo Sordo conecta estas tendencias de retener y soltar con nuestras emociones. Sí, es muy interesante. Plantea que el retener en lo femenino se asocia al llanto como una forma de buscar acercamiento. En cambio, el soltar masculino se vincula a la rabia como una forma de alejamiento. Como si la mujer, al llorar, intentara retener al otro cerca y el hombre, al enojarse, buscara tomar distancia. Exacto, dos formas diferentes de gestionar las emociones. Y aquí es donde entra esa idea de que, aunque diferentes, nos complementamos. Sordo introduce la noción de que la mujer está diseñada para generar vida internamente. El hogar, los afectos. Y el hombre, para generar vida externamente. Exactamente, como resultado de esa facilidad para soltar y enfocarse en nuevos logros. Y después de años investigando estas diferencias, ¿a qué conclusión llega Pilar Sordo? Bueno, Sordo llega a la conclusión de que en la esencia de lo femenino predomina una fuerte necesidad de sentirse necesitada. ¿Y eso qué implica? Pues esa dificultad para soltar. La identidad de la mujer muchas veces se construye en torno al sentirse útil para los demás.
Y en el caso de los hombres, La necesidad primordial es la de admiración. lo que explicaría esa búsqueda constante de nuevos objetivos, ¿no? Exactamente. Mantener esa admiración que tanto anhelan. Y Sordo nos da ejemplos muy claros de cómo estos principios se ven en la vida real. En el caso de la mujer, habla del conflicto que puede surgir al terminar la lactancia, Claro, cuando siente que ya no es tan esencial para su bebé. o el síndrome del nido vacío, cuando los hijos crecen y se van de casa. Momentos en los que esa sensación de utilidad disminuye. Exacto. Y en el caso de los hombres, destaca el impacto de la cesantía, Claro, al perder su trabajo, pierden también una parte importante de su identidad. porque su identidad está muy ligada a su rol profesional y a su éxito laboral. Es en el capítulo 3 de Viva la Diferencia, donde Sordo se adentra en las diferencias psicológicas que ha encontrado en su investigación. Y una de las primeras que describe es esa diferencia en aquello que nos motiva a actuar. Exactamente. Sordo observa que las mujeres, en general, se mueven por lo afectivo y emocional, mientras que los hombres están más orientados a la consecución de metas. Recuerda el ejemplo que ponías antes de la mujer en el supermercado. Sí, la mujer recorriendo todos los pasillos, disfrutando del proceso de la compra, mientras que el hombre va directo a lo que necesita, buscando la eficiencia. O la diferencia entre el vitineo tan femenino y la percepción masculina de que es una pérdida de tiempo si no se va a comprar nada. Tal cual. Una valoración distinta del proceso en sí. ¿Y cómo se traduce esa valoración del proceso en las relaciones de pareja, por ejemplo? Sordo lo explica muy bien con el ejemplo del regalo. Un hombre puede tener comportamientos hirientes durante la semana y luego intentar compensarlo con un regalo al final. Para la mujer, el regalo no repara el daño. Porque lo importante es el día a día, el proceso. Exactamente. El hombre, en cambio, se enfoca en el logro puntual, en el gesto final. Y esa diferencia también se ve reflejada en el impacto de la cesantía. Sin duda. Para el hombre, la pérdida del empleo es un golpe muy duro, porque su identidad está muy ligada al trabajo. La mujer, en cambio, suele ser más resiliente. Se adapta mejor a la situación, busca alternativas. Y eso tiene que ver con su capacidad para valorar el proceso, para encontrar soluciones paso a paso. Otra de las diferencias que marca Pilar Sordo es esa de lo masculino separa, ordena, lo femenino reúne, junta. Me encanta el ejemplo que da de las carteras. Es un clásico. Para muchas mujeres es difícil separarse de las cosas. La cartera llena de por si acasos es la metáfora perfecta. El hombre, en cambio, tiende a compartimentar. Exacto. Separa su vida en casilleros mentales, lo que le permite soltar las preocupaciones más fácilmente. Y eso tiene implicaciones en muchos ámbitos de la vida. Por supuesto. Por ejemplo, la culpa que sienten muchas mujeres al trabajar fuera de casa. Sienten que están separándose de sus hijos, O la dificultad que algunos hombres tienen para integrar diferentes roles. como si no pudieran estar presentes en todos los ámbitos a la vez. Y también se ve en la comunicación de pareja. Claro. Un hombre puede criticar a su pareja como madre, pero eso no afecta a su deseo sexual. Porque en su mente esos ámbitos están separados. Pero a la mujer, en cambio, es más difícil separar la crítica del afecto. Y luego está la dificultad que tienen muchos hombres para incorporar la emoción en el trabajo. Sí, les cuesta expresar sus sentimientos en ese ámbito. Es como si lo emocional no tuviera cabida en el casillero mental del trabajo. Exacto. Y otra gran diferencia que describe Sordo es la forma de resolver conflictos. La mujer habla, el hombre se aísla. Es como si tuvieran dos idiomas distintos para el conflicto. Totalmente. La mujer necesita hablar, comprender, encontrar soluciones. Y el hombre necesita espacio, silencio, tiempo para procesar. Y esa diferencia genera mucha tensión en las parejas. Sin duda. La mujer se siente ignorada, el hombre se siente presionado. Y luego está ese doble estándar femenino que describe Sordo, la necesidad de sentirse necesaria. Sí, esa necesidad tan arraigada en muchas mujeres. El ejemplo de la madre que quiere que su hijo no llore al entrar al colegio, pero luego se siente triste si no lo hace. O la mujer que quiere que todo esté perfecto en casa, pero necesita encontrar algún problema para sentirse útil. Es como si necesitaran confirmar su rol constantemente. Exacto. Y eso genera mucha carga mental. Otra diferencia que destaca Sordo es la expresión de las emociones. El hombre se enoja, la mujer se entristece. Es como si culturalmente nos hubieran enseñado a expresar las emociones de forma diferente. Aunque Sordo también observa cambios a lo largo de la vida. Sí, por ejemplo, los hombres mayores, que se vuelven más sensibles. O los abuelos, que son más cariñosos con sus nietos. Como si con la edad los roles se fueran difuminando. Y Sordo también habla de la importancia de que la mujer aprenda a expresar su rabia. A sacarla de forma saludable, sin que se convierta en llanto o en frustración contenida. Y también del tiempo personal, de la necesidad de que la mujer tenga tiempo para sí misma. Sin culpa, sin necesidad de justificarse. Y la diferencia en la forma de jugar. Las niñas, más serias, más centradas en el rol.
Los niños, más activos, más competitivos. Dos formas distintas de experimentar el juego. Y finalmente, Sordo habla de cómo externalizamos e internalizamos la felicidad y el deseo. La mujer busca las causas de su felicidad fuera, el hombre las encuentra dentro. Y en cuanto al deseo, la mujer lo define a través del sentir. Es como si su experiencia fuera más sensorial, más emocional. Y eso tiene una explicación biológica, según Sordo. La falta de acceso visual a su propia genitalidad, la importancia del oído y el tacto. Factores que podrían explicar el desarrollo de la intuición femenina, Y cómo el cuerpo masculino está diseñado para ser disfrutado por sí mismo. mientras que el cuerpo femenino se percibe más como un objeto para ser disfrutado por otro. Y esto nos lleva al capítulo Viva la diferencia, donde Sordo analiza la influencia de los cuentos de hadas. Exacto, esos cuentos que hemos escuchado desde pequeños y que moldean nuestra visión del mundo. Cenicienta, Blancanieves, la Bella Durmiente, Mujeres esperando ser rescatadas por un príncipe. sin tomar un rol activo en sus vidas. Y la causa de su infelicidad a menudo son otras mujeres. La madrastra malvada, las hermanastras envidiosas. Un esquema que se repite una y otra vez, Y luego el choque con la realidad. cuando el príncipe azul no llega. O cuando llega, pero no es como en el cuento. Y la mujer se enfrenta a la decisión de aceptarlo o intentar cambiarlo. Lo que genera mucha frustración. Sordo habla de la construcción del príncipe perfecto en el imaginario femenino, ¿Y de cómo el hombre real se convierte en un premio de consuelo? lo que dificulta la valoración de la persona que sí está presente. Y la conclusión a la que llega Sordo es que a la mujer le cuesta tomar la responsabilidad de su propia felicidad. Busca culpables fuera, espera que otros le den la llave de su bienestar. Y esto nos lleva al capítulo 6 de Viva la diferencia, donde Sordo introduce la idea del pensamiento mágico versus el pensamiento real. Dos formas de pensar que conviven en la mente femenina. El pensamiento mágico con sus expectativas idealizadas. Y el pensamiento real, más apegado a la realidad. Sordo describe el pensamiento mágico como una postura de espera. Como el óvulo esperando ser fecundado. Y el pensamiento masculino como algo más concreto, más pragmático. Lo que les permite disfrutar más de lo cotidiano. ¿Y cómo se manifiesta este pensamiento mágico en la vida real? En las expectativas que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre las relaciones, sobre el día a día. La crema mágica que nos va a quitar las arrugas. La pastilla que nos va a hacer adelgazar sin esfuerzo. La pareja ideal que va a cumplir todas nuestras fantasías. Expectativas que al no cumplirse generan frustración. Y esa frustración se traduce en ansiedad. En queja, en insatisfacción. Sordo también habla de la importancia de que el hombre incorpore elementos del proceso a su vida. Para darles un sentido más profundo a sus logros. Y de la necesidad de comprender el pensamiento mágico femenino, pero sin intentar satisfacerlo. Porque es una tarea imposible. En el capítulo 6 de Viva la diferencia, Sordo aborda las causas de la infelicidad. Tanto en la mujer como en el hombre. Para la mujer, la dificultad para gestionar el tiempo personal, la queja constante, la externalización de la felicidad. Para el hombre, la incapacidad para resolver problemas, la frustración por no alcanzar las metas. Y Sordo propone algunas pautas para superar la infelicidad. Tomar conciencia de lo que retenemos y lo que soltamos. Trabajar el pensamiento mágico. Analizar nuestras expectativas. Y aprender a valorar lo positivo, a mirar la realidad desde otra perspectiva. Cambiar la mirada para cambiar la experiencia. Finalmente, en el capítulo 8, Sordo se centra en la ansiedad. Y en su relación con el pensamiento mágico. La ansiedad como una respuesta a la frustración. A la distancia entre lo que esperamos y lo que vivimos. Sordo describe las manifestaciones de la ansiedad en la mujer. Hablar en exceso, comer compulsivamente, comprar sin control, llorar, gritar, fumar, moverse constantemente, reclamar. Conductas que buscan compensar la frustración. Y Sordo propone algunas pautas para disminuir la ansiedad. Trabajar la comunicación asertiva, reducir el pensamiento mágico. Y algo muy interesante. Trabajar con las manos. Recuperar esas actividades manuales que nos conectan con el presente. Bordar, tejer, cocinar. Actividades que nos ayudan a calmar la mente. Y a reconectar con nuestra esencia. Hemos recorrido las ideas de Pilar Sordo donde viva la diferencia, explorando esas diferencias que tanto nos hacen reflexionar. Diferencias que se manifiestan en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. ¿Qué te ha resonado más de todo esto? ¿Has reconocido algunos de estos patrones en tu propia vida? Creo que lo más importante es tomar conciencia de estas diferencias, entender que no somos iguales, pero que podemos complementarnos, que la clave está en el equilibrio, en la aceptación, en el respeto. Y en aprender a valorar lo que cada uno aporta a la relación. Exacto, y a construir relaciones más sanas, más auténticas, más felices. Gracias por acompañarnos en Del Libro al Micrófono. Les invitamos a seguir explorando estas ideas y a compartir sus propias reflexiones.
Hasta la próxima.